Hola, bienvenidas y bienvenidos a este nuevo vídeo de un papá fotógrafo. En el vídeo de hoy vamos a ver una cosa súper interesante. ¿Te gustan estas fotos? ¿A que parece que las he sacado en un estudio fotográfico profesional? Con uno de esos fondos súper chulos y que seguramente cuestan un pastón. Pues no. Y si te dijera que en realidad estábamos en mi propio salón, mira, de hecho estas son las fotos originales. Quédate conmigo y descubre cómo conseguirlas tú también, porque la verdad es que es muy fácil. El secreto para conseguir este resultado es la combinación de una iluminación específica y de una buena postproducción. Bueno, ahora que lo pienso, esto es bastante genérico y casi que podría aplicarse a cualquier fotografía bonita, así que vamos a profundizar un poquito más. Antes de meternos en la parte de fotorretoque de la que le toca al Photoshop, vamos a ver cómo tenemos que gestionar nuestra iluminación. Como te he dicho, he sacado mis fotografías en mi propio salón, así que realmente cualquier habitación te puede venir bien. Lo único que vas a necesitar es una buena fuente de luz. Yo para mi fotografía he utilizado un flash con un paraguas, pero vamos, cualquier fuente de luz que ilumine bien tu sujeto con una buena luz, pues te puede venir muy bien. Esta fuente de luz tiene que estar muy cerca a tu sujeto, todo lo cerca que se puede, y tiene que tener tu sujeto una pared blanca detrás. Una pared blanca sin muebles, ni cuadros, ni nada, que sea blanca y que no tenga nada. Y tu sujeto tiene que estar todo lo alejado que puedes de esa pared. Y esto vamos a ver por qué, porque esto es el elemento clave. Deberías obtener una disposición muy parecida a esta. Yo para mis fotos he utilizado un objetivo 24-105 mm f4, este de aquí, puesto como 70 milímetros en esta foto y como 105 milímetros en esta otra foto. En ambos casos he utilizado una apertura de diafragma de f4, una velocidad de exposición de 1:160 y una sensibilidad ISO de 100. El flash, que estaba con su paraguas, estaba puesto a 1:16 de su máxima potencia. Y esto porque, gracias al hecho de que estaba muy cerca de mi sujeto, y por esto, aunque esté a un 16avo de su máxima potencia, pues consigue iluminar perfectamente mi sujeto. Y esto es el elemento clave. La iluminación tiene que estar cerca de tu sujeto y lejos del fondo. Por eso tu sujeto está lejos del fondo. Y esto es muy importante porque de este modo conseguirás que ese fondo no va a estar blanco resplandeciente, como si tu sujeto estuviese apoyado en esa pared. Y nosotros no queremos un fondo blanco bien iluminado. Queremos que la luz decaiga y esa pared blanca aparezca como gris. Cualquier tono de gris nos vale. Y esto nos va a ayudar un montón luego a la hora de la postproducción con el Photoshop, para mejorar ese fondo de ahí. Todo esto se debe gracias a la ley de la inversa del cuadrado de las distancias. Es algo que en la fotografía es muy importante conocer y hay que saberlo. Algún día os hablaré de ella, porque la verdad es que es muy útil en situaciones como esta, donde queremos controlar la iluminación de nuestra escena y de nuestro sujeto. El hecho de que la luz ilumina desde cerca a tu sujeto quiere decir que tu sujeto recibe toda la luz que emite, en mi caso, por ejemplo, el flash. Pero la pared, al estar más lejos, recibe muy poca luz. Y esto quiere decir que si recibe poca luz, la cámara de fotos no podrá captar todo lo blanco que es esa pared, porque aparecerá como un blanco oscurecido. Y un blanco oscurecido es un gris, y nosotros queremos que esa pared sea gris. Mira, por ejemplo, estas fotos. Mi sujeto está lo suficientemente alejado de la pared, que es una pared blanca, pero aquí aparece gris. Así que una vez que hemos conseguido nuestra fotografía con nuestro sujeto bien bonito y guapo, bien iluminado sobre todo, y nuestra pared, o sea, la pared detrás de nuestro sujeto, de ese tono gris o blanco roto, pues ya podemos pasar al ordenador porque ha llegado el momento de utilizar el Photoshop para aplicar una textura en ella. No sé si viste mi vídeo sobre cómo cocinar tu propia texturas al limón y cómo aplicarlas con el Photoshop. En este caso vamos a aprovechar esas texturas que preparé para ese vídeo, que nos vienen perfectamente al pelo, pero las vamos a aplicar de una manera más sutil, diferente. Porque, bueno, en ese vídeo las texturas las aplicaba un poco para dar como un efecto grunge, como punky a la fotografía. Aquí lo que queremos es convertir nuestro fondo blanco en un fondo más interesante, con más texturas y que parezca
un fondo fotográfico. Entonces hay que aplicarlas de una manera un poquito distinta. Si no viste ese vídeo, no te preocupes porque lo puedes ver, te voy a dejar el enlace en la descripción. En ese vídeo también te ofrezco la posibilidad de descargar esas texturas, también te voy a dejar el link a la página de mi blog donde puedes descargar también esas texturas y poderlas aplicar de la misma manera que las uso yo. Y entonces vamos a pasar al ordenador y vamos a ver cómo hacerlo. Vale, aquí tengo abierta mi fotografía con el Photoshop. Vamos a empezar. Tengo cargadas también las dos texturas que voy a utilizar. Voy a usar esta, que si has visto el vídeo anterior sabrás que me gusta mucho porque tiene esta parte de aquí que es más clara que todos los alrededores y es lo ideal para poner en ella la cara de tu sujeto. Así que lo que vamos a hacer es, bueno, vamos a borrar primero esto que acabo de pintar. Vamos a coger la herramienta mover, la vamos a arrastrar en nuestra fotografía y la vamos a soltar encima de ella. Y pulsando Command T si tienes un Mac o Control T si tienes Windows, abres la herramienta transformar y de este modo puedes transformar tu textura y aplicarla de este modo así en nuestra fotografía. Yo creo que más o menos la cara coincide con esta parte blanca, así. Le das a intro y ya está. Vamos a quitarle la visibilidad. Bueno, me doy cuenta de que quizás lo puedo mover un poquito más a la izquierda. Y entonces otra vez Command T o Control T y pulsando, si tienes la última versión de Photoshop, la tecla mayúscula, la vamos a arrastrar así. Una vez hecho esto, le damos a intro. Y ahora lo que vamos a hacer es utilizar como método de fusión, en vez de normal, luz intensa. Vamos a jugar con el relleno y lo vamos a bajar. Por ejemplo, bueno, para mi caso, por ejemplo, un 30 y luego bajamos también un poquito la opacidad, así. Tiene que ser algo muy sutil, porque tiene que parecer que es el propio fondo. Bueno, quizás le damos un poquito más de opacidad. Vale, 60 yo creo que puede ir bien para mi caso. Lo que vamos a hacer, como viste probablemente en el vídeo anterior, es crear una máscara para borrar de la cara de nuestro sujeto y de la ropa de nuestro sujeto también esta textura. Entonces vamos a coger un pincel. Te recuerdo de que cada vez que pintas en una máscara con el color negro le das transparencia a esa capa donde estás pintando, donde estás aplicando la máscara, y todo lo que queda blanco queda visible. Y nosotros lo que queremos es que no sea visible la textura encima de nuestro sujeto. Por eso vamos a pintar de negro en la cara de nuestro sujeto teniendo la máscara seleccionada. Vamos a coger un pincel de tamaño adecuado y vamos a empezar a pintar. Vale, no es necesaria demasiada precisión, aquí hay que quitarlo un poco porque además el efecto es muy sutil y solo se va a notar en la parte que es blanca. Aquí es cuando puedes notar que gracias a que la pared no es blanco o resplandeciente, se puede apreciar esta sobreposición. El siguiente paso de lo que vamos a hacer es, claro, esta textura le añade unos tonos cálidos, marrones a nuestra fotografía porque es marrón, amarillo. Y entonces lo que vamos a hacer es coger un ajuste de blanco y negro. Vamos a clicar aquí que es la Clipping Mask y eso quiere decir que este ajuste solo se va a aplicar encima de la capa que está inmediatamente por debajo de él. O sea que solo afecta a la capa de nuestra textura, que por cierto lo vamos a nombrar textura 1. Y esto es el blanco y negro 1 de la textura 1. Y como puedes ver, le quito la visibilidad. Así era como lucía antes, cuando la textura tenía color. Y así es ahora, que al ser blanco y negro solo añade textura a nuestra pared, sin aportar color. Pero bueno, un poquito de tonos cálidos sí que me gustaban, así que voy a bajar un poco la opacidad de este ajuste de blanco y negro al 75% para que alguillo de color trapase. Llega el momento de coger una segunda textura que tengo, espera, que es esta de aquí, la tengo aquí, esto lo quito y lo mismo. Herramienta mover y la arrastramos encima de nuestra fotografía. Volvemos a repetir los mismos pasos, Command T o Control T si tienes Windows y podemos transformar nuestra fotografía. Vamos a empequeñecer esto un poquito y bueno, espera a ver. Y vamos a agrandarla. En mi caso, yo por ejemplo, la voy a dejar espera. Pues esta textura la voy a dejar así. Porque de hecho, da la casualidad de que en mi fotografía la luz llega por este lado, este de aquí. Y este lado de la textura es más claro que este otro. Entonces
como que me cuadra, es coherente con la iluminación en mi fotografía y la iluminación de la textura. Y esto hace que el efecto parezca menos artificioso, menos photoshopeado. Así que le voy a dejar más o menos así. Le voy a dar a intro y así se queda. Otra vez volvemos a repetir lo mismo que hemos hecho antes. Le vamos a dar luz intensa, vamos a bajar el relleno. De momento lo voy a dejar como la fotografía anterior, un 30%, 65, 64%. Estos valores de momento me parecen correctos. Pincho aquí, vamos a crear otra vez una nueva máscara y vuelvo a repetir los mismos pasos de antes. Cojo un pincel y pinto en la cara de mi sujeto de negro. De este modo, la textura no se aplica por encima de mi sujeto. Y también un poquito encima de la ropa, pero en la ropa me da igual que se vea. Al final puede quedar incluso bonito. Vale, también vuelvo a crear otro ajuste de blanco y negro y voy a clicar aquí en la Clipping Mask para que solo convierta en blanco y negro esta capa de aquí, que voy a llamar Textura 2. Y vuelvo a repetir lo mismo. Bajo la opacidad de esta capa de ajuste al 75%. Esto ya va cogiendo forma. ¿Qué ocurre? Que la textura, puesto que es una fotografía que he sacado con una abertura de diafragma bastante cerrada para capturar toda su textura, tiene mucho contraste. La verdad es que igual no se aprecia, pero si agrandas la fotografía, puedes apreciar aquí mucho contraste, muchos puntitos, que es la textura de la textura. Y entonces lo que quiero yo es difuminarlo un poquito, porque no quiero todo este contraste, todos estos detalles en mi fotografía, y quiero que mi fondo sea borroso. Y para esto lo que voy a hacer es, empezamos por la textura 1, por ejemplo, vamos a aplicar un filtro de desenfoque gaussiano, primero en la textura 1 y luego en la textura 2. Por ejemplo, en mi caso, un radio de 7,2 píxeles ya me parece suficiente. Vuelvo a seleccionar de aquí, vuelvo a ir donde filtro y pincho en desenfoque gaussiano, que me repite el mismo efecto con los mismos ajustes que he repetido antes. Y así es como queda, ya queda más desenfocado y no se nota tanto todas estas texturas y esos puntitos que se apreciaban antes. Y es más, empieza ya a coger los semblantes de un fondo fotográfico para estudio fotográfico profesional. Vale, ahora seguimos mejorando nuestra fotografía y vamos a aplicar un ajuste de curvas. Vamos a darle un toquecito más mate. Vamos a subir un poquito los negros y a bajar un poquito los blancos, las altas luces. Tal que así. Antes y después. Esto también, a la vez de que le da este aspecto a la fotografía, hace que el fondo y la fotografía al aplicar un filtro encima de las tres capas, hace como que permita juntarlas bien y que se fundan entre ellas de la manera más adecuada, vamos, para que se note menos que son tres fotos distintas. Lo siguiente que voy a hacer es crear un ajuste de blanco y negro. Y bueno, voy a bajar obviamente la opacidad bastante. Bueno, y un poco también voy a bajar el relleno, porque efectivamente quiero que sea algo sutil. Quiero desaturar un poquito mi fotografía, no la quiero convertir en blanco y negro. Ahora voy a crear un viñeteo y la manera más rápida de crear un viñeteo es crear cualquier capa de ajuste. Por ejemplo, la primera que pinche, brillo contraste, no tocar nada en ello y simplemente convertir el modo de fusión de normal a multiplicar. Y como cualquier capa de ajuste viene ya con su propia máscara creada, nosotros nos ponemos en esta máscara, cogemos un pincel, lo cogemos, bueno, yo en mi caso todo lo grande que me permita utilizar el Photoshop, pero bueno, esto depende de lo grande que sea tu fotografía, y vamos a pintar en nuestra foto, tal que así, con un pincel de dimensiones adecuadas. Y esto lo que hace es oscurecer los laterales de nuestra foto y mantener claro con la misma luminosidad la parte central. Y esto nos ayuda a crear este efecto viñeta, este viñeteo. Vamos a reducir un poquito la opacidad para que no se note, no sea demasiado intenso. Y esto ayuda a focalizar la atención en nuestro sujeto, que es, bueno, en mi caso, mi hijo. Y para terminar, voy a utilizar una de mis acciones para crear un efecto grano película, que lo que hace es crear
simular un poco el grano de la película de las cámaras analógicas de antaño. Bueno, no sé si tienes ya instaladas estas acciones de Un Papá Fotógrafo, es un vídeo que subí hace mucho tiempo. Bueno, por si acaso no las tienes y te apetece utilizarlas, porque la verdad es que agilizan mucho el trabajo diario, te voy a dejar el enlace en la descripción para que las puedas descargar. También encontrarás un enlace al vídeo donde te explico cómo usarlas y cómo instalarlas. Todo esto lo encontrarás en la descripción, aquí abajo. El caso es que yo ya he aplicado mi grano película y ahora tengo que ver cómo queda. Bueno, queda un poquito intenso. Vamos a bajar un poco la opacidad. Y bueno, así queda nuestra foto. Aquí puedes ver. Vamos a agrandarlo un poquito. Así era antes y así queda después. Bueno, sinceramente, mucho más bonito, mucho más interesante así, y convertimos un fondo soso, que no dice mucho, en algo que es, bueno, mucho más interesante, con más textura y, bueno, más bonito de ver. Los mismos pasos he conseguido para convertir esta foto de aquí en esta otra foto. Me refiero a los mismos pasos en cuanto a la textura, luego la edición del color ha sido un poco más distinta, pero bueno, eso es el argumento quizás de otro vídeo. Y para eso te invito a suscribirte a este canal y activar la campanita de las notificaciones, así cuando estará disponible este y otros vídeos, no te los vas a perder ni uno. Bueno, espero que este vídeo te haya gustado, que te haya resultado útil e interesante y que le puedas sacar provecho. Si es así, te recuerdo que puedes darle a me gusta, esto me ayuda un montón, puedes compartir este vídeo en tus redes sociales, también te recuerdo que puedes suscribirte a mi canal si no lo has hecho aún y activar la campanita de las notificaciones, así cada vez que subo un nuevo vídeo te vas a enterar y no te lo pierdes. Me puedes seguir en mi canal de Instagram, @unpapafotógrafo, y así también ves qué es lo que publico y voy haciendo por ahí. Y bueno, creo que te lo he dicho todo. Cualquier consulta, duda o cosas que me quieras comentar, me puedes dejar un comentario y encantado te contestaré. Nos vemos la semana que viene con otro vídeo y ¡hasta la próxima!